Gracias, concejal Ángela. Concejal Manuel Sarmiento. Muy buenas tardes, saludar a las agremiaciones de médicos, trabajadores que se encuentran hoy presentes, a mis colegas del Consejo y también, pues por supuesto, al Secretario de Salud y a los funcionarios y a las funcionarias de la Secretaría de Salud y de las subredes. Yo primero quiero dejar un comentario para la reflexión, sobre todo para los trabajadores y los médicos que nos acompañan hoy. Esto es algo que desde que se presentó la reforma a la salud en Bogotá, que propuso la fusión de los hospitales y la creación de las 4 subredes, yo planteé y quería dejarlo pues para la reflexión porque el secretario Morales pues ya conoce esta posición mía al respecto. Yo no tengo una posición de principios en contra del modelo de funcionamiento de la salud a través de subredes. Incluso he visto recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y experiencia en otros países que señalan que esa debe ser podría ser un buen modelo de salud y que puede tener resultados positivos. Ese no es mi cuestionamiento. Tampoco cuestiono la posibilidad de que haya hospitales especializados, también puede funcionar como puede funcionar en otras partes del mundo. ¿Cuál es mi cuestionamiento frente a la política del alcalde Enrique Peñalosa frente al tema del modelo de subredes? Mi cuestionamiento preciso, doctor Morales, como usted sabe, es el enfoque con el que se crea o se impone el modelo de las subredes, de las 4 subredes. Porque, por ejemplo, cuando estábamos aquí discutiendo la reforma, yo le solicité a la Secretaría de Salud los estudios técnicos que sustentaran, por ejemplo, ¿por qué 4 subredes? ¿Por qué no 6 o 8, de acuerdo pues con las características de la ciudad? Yo les cuento una cosa, en Barranquilla, que tiene 1.400.000 habitantes, funciona con subredes y tiene 4. Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, también funciona con 4, entonces sí debería haber una explicación técnica de por qué 4 subredes y no más, o bueno, también menos, pero eso es algo también que debería tenerse en cuenta. Entonces yo lo que cuestiono de esta política es que el enfoque con la que se hace no es de acuerdo con las necesidades de la población, sino que se hace de acuerdo con criterios económicos y de rentabilidad. O sea, con los criterios de lo que aquí se repitió por muchas de las gerentes de eficiencia o de la productividad. Ustedes oyeron cómo los análisis con los cuales se toma la decisión de trasladar toda pediatría al hospital de Suba es la productividad, es cuántos pacientes atendemos, etcétera, etcétera. Y ese no puede ser, yo diría, bueno, sí que sea un criterio, pero no puede ser el criterio principal. Yo he visto experiencias en otros países, en Buenos Aires, por ejemplo, donde para montar el modelo de redes, lo que hacen son unos estudios específicos de la caracterización epidemiológica de la población que se va a tener en una subred, de la accesibilidad geográfica. El secretario Morales, en un tono medio burlón, cuando yo siempre planteo eso, dice, no, que es que nadie llega caminando a una unidad de cuidados intensivos. Sí, sí, puede tener razón, pero bueno, es que aquí no estamos hablando solamente de las especialidades de altísima complejidad, sino estamos hablando también de una mediana complejidad, como la pediatría de nivel 2. O sea, la pediatría de nivel 2 de Engativá lo trasladaron a Suba, o le están trasladando a Suba. Entonces, que nos den un estudio de la accesibilidad geográfica, de los problemas de movilidad de la ciudad, de eso, cuánto puede afectar el acceso a los servicios de salud, porque ese es un punto importante y ustedes saben que salud pública, una de las barreras de acceso son las barreras de tipo geográfico, que también tiene que ver con las barreras de tipo económico, porque a mayor distancia también se encarecen los costos para los ciudadanos que quieren llegar a un determinado centro de salud. Considero entonces, y voy a utilizar una palabra de pronto dura, pero considero que es una lógica muy perversa, porque en el fondo el problema, lo planteaba la doctora Mayorga, es la enorme crisis financiera del sector de la salud en toda Colombia, que tiene como causa, decimos nosotros, este modelo de la Ley 100 que privilegia los intereses de las EPS, las enormes deudas, etcétera, no voy a detallar, y la solución, en lugar de atender la causa del problema, es descargarle la crisis a la gente, porque la solución consiste en cerrar servicios. Yo sí considero que esto es un cierre de servicios, que lo cierran en un determinado hospital, bueno, que lo lleven para otro lado, pero en ese hospital se cierra. Incluso se cierran servicios en una infraestructura de nivel 3 de complejidad para enviarla a un nivel 2 de complejidad, ahí se cierran servicios del nivel 3. Entonces, esta política de cierre de servicios es una política absolutamente perversa porque busca descargar las crisis en los ciudadanos, y bueno, esto es una de las cosas
que estoy planteando. Desde ya, secretario Morales, yo le solicito todos los estudios sobre accesibilidad geográfica y demás estudios que demuestren la conveniencia de trasladar los servicios de pediatría en cada una de las subredes a un determinado hospital, porque pues eso debió ser un criterio que se tomó para tomar este tipo de decisiones. Lo otro es que sí es improvisado, doctor Morales. Yo creo que con lo que oímos aquí de las gerentes sí es improvisado. ¿Cómo no va a ser improvisado que trasladen pediatría de Kennedy al hospital del Tintal cuando el hospital de Tintal no está listo? O sea, si lo van a hacer y si se cumplen con todos los criterios, háganlo cuando en el Tintal las salas de cirugía tengan las dimensiones de los techos que se exigen, o cuando se instalen las lámparas que aquí nos planteó la gerente, cuando se cumplan todos esos criterios, o cuando la sala de radiología tenga todas las condiciones que se necesitan. Háganlo cuando eso ya esté listo. Me preocupa lo que mencionaron aquí en la gerente también de la Subred Norte, que sí vamos a trasladar la unidad de recién nacidos o neonatal a Suba, y dice que dentro de algunos, no sé cuándo, va a haber un centro de excelencia ya para pediatría y servicios neonatales. Trasládenlo cuando ese centro de excelencia ya existe, porque lo van a trasladar antes. Es más, aquí en el consejo, que yo he estado muy pendiente de las inversiones en infraestructura en la salud, es la primera vez que oigo de ese centro de excelencia en el hospital de Suba, la primera vez. El año pasado, por lo menos en la discusión del proyecto de presupuesto, el secretario de Salud nunca planteó ese tema. Yo no sé si quedó en el presupuesto, es otra pregunta que le hago: ¿cuáles van a ser los recursos con los que se va a hacer el centro de excelencia? Pero eso es una forma de improvisar, porque o sea, trasladen si es que existen los criterios para trasladar cuando todo esté listo y no suceda como lo que está sucediendo. Ayer fui al hospital de Engativá, doctor Morales, y allá hay niños que llegaron el día anterior a urgencias por la noche y que han tenido que pasar todo el tiempo en las camillas de urgencias porque todavía no habían llegado las ambulancias para trasladarlos a Suba, y eso afecta el servicio. Entonces sí hay un grado de improvisación. Usted dice que cometemos unos errores. No, es que esos errores no se deben cometer, sobre todo cuando se trata de la vida de la gente y especialmente de los niños y niñas. Bueno, ya hago este comentario pues para el análisis, lo dejo para el análisis, pero le quiero hacer algunas preguntas, doctor Morales, de manera muy puntual, como lo hizo la concejala Ángela Garzón. El primero es sobre el número de camas de pediatría en la red pública hospitalaria de Bogotá. Yo con el doctor Morales siempre tengo una discusión porque las cifras nunca nos cuadran. Él sale en los medios de comunicación diciendo que el hacinamiento es tanto y que se redujo en tanto, y en las respuestas que a mí me envía por escrito el hacinamiento es superior a lo que él dice. Nunca nos cuadra, y yo no sé, o sea, son matemáticas, nos deberían cuadrar. Pero bueno, vuelvo y hago la pregunta sobre este asunto, porque usted en enero del 2016, yo llegué al consejo y pregunté, bueno, ¿cómo está la situación? Me dijo que en los hospitales públicos había 564 camas pediátricas. Y en enero del 2017 volví a preguntar y me llegó la respuesta en febrero. Me dice que para el 30 de diciembre del 2016 habían 514. O sea, de 564, 514, lo que implica que 50 se desaparecieron. Mi pregunta es, bueno, ¿qué sucedió? O las cifras que me dio están mal, si el funcionario se equivocó cuando escribió, pero sí que nos den una explicación de por qué faltan 50 camas pediátricas. Ahora que estaba poniendo la atención a la gerente de la red de Suroccidente, ella dice que en el hospital de Kennedy habían 28 camas pediátricas, y que con el cambio que hicieron en el Tintal quedaron 38, y en el hospital de Kennedy 4, o sea que llegamos a 42, de 28 pasamos a 42, y eso ella dice pues lo muestra como un aumento de la capacidad. Sin embargo, en la respuesta que me llegó en enero del 2016, o sea el año pasado que yo llegué, y la tengo acá, si quieres le doy copia, ahorita le pregunté al doctor Morales por qué la diferencia, me dice que en Kennedy había 45, no 28, camas pediátricas, y revisé y aquí no están incluidas las de urgencias pediátricas o las de la unidad de cuidados intensivos. Entonces no entiendo la diferencia, y si son las cifras que ustedes me dieron en enero, significa que pasamos de 45 a 44, o sea, desapareció una. Entonces esa es otra precisión que necesitamos. Yo siempre le digo al doctor Morales, las cifras son las cifras, podemos tener ideologías distintas, podemos tener opiniones distintas sobre cómo es el modelo de salud, pero pongámonos de acuerdo con las cifras, porque así es imposible hacer los análisis. Entonces es otra pregunta que hago. La tercera pregunta es la siguiente, que la hizo la concejal Garzón, yo la reitero. ¿Por qué precisamente a Suba trasladan pediatría cuando eso lo tiene un contratista privado, un subcontratista, está tercerizado? O sea, esa es una pregunta pues del millón. Lo que yo he oído en las explicaciones que ha dado el secretario en los medios de comunicación, lo reiteró la gerente de la Subred del Norte, es que porque en Suba hay mayor número de afiliados al régimen subsidiado. Bueno, pero que nos dé una explicación
más científica, más técnica de lo que de la razón fundamental de ese traslado. Y también le solicito copia del contrato. 17 otros sí son, doctora Ángela Garzón, bueno, de los 17 otros sí, y que nos digan hasta cuándo va, porque ese es otro problema. Ah, bueno, listo, lo miramos, pero yo sí me gustaría saber hasta cuándo va, digamos, si le faltaban 6 meses a ese contrato, por poner un término que no sé, ¿por qué no esperaron 6 meses para llevarse la pediatría y todos los servicios de pediatría a su? Finalmente, me llama la atención, pues, la pregunta es la siguiente, es decir, también lo plantearon aquí algunos de los médicos que intervinieron. Pasar unos servicios de nivel 3 a una infraestructura que está adecuada o habilitada para nivel 2, eso no repercute en la calidad de los servicios que necesitan los niños y las niñas. Es que ese es un problema, pues, que yo, sin ser pues experto en todos estos temas, pero desde un punto de vista de la lógica más común, pues señala ahí una advertencia, y eso puede llevar a graves problemas. Esas serían entonces las preguntas. Señor secretario, funcionarios, de nuevo mis saludos. Muchas gracias al concejal Eduardo Arias por la invitación. Invitación, usted es de la mesa, doctor Manuel, recuerde.